Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es una alegría poder encontrarnos en esta mañana en la casa de Dios, en este segundo turno. ¿Sí? Le damos las gracias a Dios por poder estar aquí, por darnos la posibilidad de estar aquí en su templo para adorar su nombre. También le damos una cordial bienvenida a todos aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes. ¿Sí? Que tengan un feliz sábado. Y vamos a comenzar en esta mañana a adorar el nombre de Dios y lo vamos a hacer cantando. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 53. Himno 53. Cuando escuchemos los acordes, nos ponemos de pie, por favor. Tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal, pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Los invito a aquellos que puedan postrarse para orar a Dios. Querido Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana de sábado preciosa que nos regalas. Gracias, Padre, por poder estar en medio nuestro, Señor, y en esta mañana pedirte en forma especial para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda morar en cada uno de nosotros, que todo lo que se diga, Señor, en esta mañana pueda quedar grabado en nuestras mentes, en nuestro corazón y sobre todo que lo podamos poner en práctica. Padre, gracias por todo lo que nos das.
y pedimos perdón por nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para continuar adorando el nombre de nuestro buen Dios, lo vamos a hacer a través de los diezmos y las ofrendas. Vamos a pedirle a los hermanos encargados que se aproximen. Oramos. Querido bendito Padre, Señor, te damos gracias por permitirnos estar acá en tu casa de oración. Por eso te pido, Señor, que tú guíes nuestros diezmos y nuestros pactos para que tu amor pueda llegar a aquellos que no te conocen. Todo esto te lo agradecemos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, mis hermanos, ahora le dejamos el tiempo a Alejandro, quien nos trae la palabra de Dios en esta mañana. Hola hermanos, ¿cómo están? Bien, feliz sábado hermanos. Siempre estar de aquí, poder compartir con ustedes la palabra de Dios, es un momento agradable. Y quiero compartir con ustedes un versículo que encontramos en Juan 3:16. Juan 3:16 es un versículo que lo hemos escuchado más de una vez, que muchos lo sabemos de memoria. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo que cuando lo leemos, lo recitamos, aumentan las palpitaciones de nuestro corazón, nuestros ojos se llenan de lágrimas. Un versículo que nos emociona, ¿o no? Cuando repasaba ayer el sermón y dije así, digo, a lo mejor no se entiende lo que estoy diciendo. Cuando digo no, no estoy diciendo no afirmando que nos emocionamos. Estoy diciendo no como ¿nos emocionamos o no nos emocionamos? ¿Nos emociona este versículo o no nos emociona este versículo? Y quieren que les diga una cosa, ya hace mucho tiempo que nos emocionan poco las cosas de Dios. A una gran mayoría. No estoy hablando de todos, por supuesto. Siempre hay una excepción, siempre hay un remanente, dice la Biblia. Pero generalmente, cada vez nos emocionamos menos. Cada vez nos emocionan menos las cosas de Dios. Nos emocionamos cuando nos pasa algo especial. Pero las cosas de Dios nos deben emocionar siempre. Y Juan, acá, ¿qué es lo que está diciendo? Fíjense, no sé si desesperación es la palabra, pero Juan está tratando de expresar cuán grande es el amor de Dios. Por eso dice, de tal manera. Trata de buscar una expresión para decir lo mucho que nos ama.
Contaba más temprano que mi hijita, cuando era chiquita y nos quería decir que nos amaba, nos decía, te amo. ¿Cuánto nos amás? Tanto, tanto, nos decía. Era su forma de expresar que era un montón. Entonces Juan, ¿cuál es la forma que encuentra? La mejor forma que encuentra es de tal manera. Y eso a mí no me emociona. Entonces Juan continúa y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Juan quiere seguir transmitiendo su amor y dice, dio a su único hijo para que muera en la cruz y tú tengas paz. Para que muera en la cruz y no tengas que sufrir tú. Y eso no nos emociona. Y continúa Juan diciendo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea, y acá no hay mérito en el que cree. El mérito sigue estando en Dios, el mérito sigue estando en Cristo, porque es lo que dice Juan, muere por todos, incluso por aquellos que no lo van a aceptar. Juan muere por todos, Cristo muere por todos, sabiendo que hay muchos que no lo van a aceptar. Pero muere por todos, de tal manera amó Dios al mundo. Y no te obliga a creer, no te obliga a hacer nada para que vivas eternamente. Simplemente aplica la justicia divina. ¿Cuál es la justicia divina? ¿Quiénes se salvan? Los que se quieren salvar. ¿Quiénes no se salvan? Los que no se quieren salvar. Entonces, Juan, ¿qué te dice? Solamente debes creer y vas a heredar la vida eterna. Solamente debes creer. Y a mí eso no me emociona. ¿Qué más dice Juan? Juan en este versículo está expresando el gran amor de Dios y Juan en este versículo te está transmitiendo el plan de salvación. Juan 3:16 es el plan de salvación. Juan 3:16 te dice que vos vas a ser salvo porque Cristo viene a ocupar tu lugar en la cruz. Porque Cristo viene a morir como pecador sin haber pecado. Porque Cristo viene a darte una nueva oportunidad. Únicamente porque te ama. Y si tú crees, eres restaurado. Si tú crees, el plan de salvación va a funcionar en ti. Si tú crees, vas a vivir eternamente. Ese es el plan de salvación. Y Juan te lo está diciendo. Y a mí no me emociona. Y esto es terrible, que ya no nos estamos emocionando por las cosas de Dios. Y créanme que no es una apreciación mía. La Biblia habla de esto. La Biblia dice, porque eres tibio. Cuando las cosas de Dios no me emocionan, es porque soy tibio. Es porque Dios no está primero en mi vida. Y la Biblia es clara cuando dice que porque somos tibios, nos vomitará de su boca. Si me acompañan al libro de Génesis, buscamos Génesis 3 al 15. Génesis 3 al 15. Dice así. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te va a herir en la cabeza, y tú le vas a herir en el talón. La primera profecía que encontramos en la Biblia, Génesis. ¿Qué pasaba acá? Lo que dice Juan 3:16. El plan de salvación está revelado acá. Es la primera profecía. ¿Qué dice esta profecía? Va a haber enemistad, va a haber un conflicto entre el bien y el mal. Pero van a hacer de ti, Eva, un ser en este gran conflicto que Satanás lo va a perseguir. ¿Quién es ese ser que van a hacer? Envió su único hijo, Cristo. Lo que dice Juan 3:16. Él viene. Satanás lo va a perseguir porque conoce la profecía. ¿Sabe qué cosa? Que le van a aplastar la cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que lo va a herir en el talón? La herida en el talón es cuando Juan dice que Cristo vino ¿a qué? A morir por nosotros. La herida en el talón que va a producir Satanás es la muerte de Cristo. ¿Y por qué se refiere como una herida en un talón? Porque no es mortal. No es porque sea algo insignificante. Porque en una batalla, una herida en el talón era insignificante a comparación de lo que podía pasar. Pero la muerte de Cristo no es insignificante. Es insignificante el logro de Satanás. Que por más que piense que ha vencido a Cristo en la cruz, ¿qué dice Juan? Por amor vino. El plan de Dios era que Cristo viniera. Satanás no tiene mérito ahí. Era el plan. Por eso va a ser una herida leve. Por eso no va a ser una herida mortal. Muere Cristo, pero no es una herida mortal. ¿Por qué no es una herida mortal? Porque la profecía dice que esa descendencia, que esa simiente, le va a aplastar la cabeza. Lo va a matar, lo va a eliminar para siempre. Lo va a exterminar del mundo. Porque nadie puede vivir con la cabeza aplastada. Cuando Cristo aplasta la cabeza de Satanás. Cuando vence la muerte. Cuando Cristo resucita. Vence la muerte. Satanás queda desenmascarado ante el universo. El universo entero ve el amor de Cristo. El mal se termina para siempre. Por eso Juan dice, todo aquel que él crea, que en él crea, vivirá eternamente. Y no nos emocionamos ante este gran conflicto que asume nuestro Señor para que tengamos una nueva oportunidad. Y Satanás, que entiende todo esto, va y ataca a Jesús. Pero fíjense, ¿qué más sucede ahí en el paraíso? Juan, ¿qué es lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea. Adán y Eva estaban en el paraíso. ¿Qué le dice Dios? De todo árbol pueden comer, menos de uno, el del bien del mal. Y en ese momento que va Dios y les habla, ¿qué había pasado antes? Eva le da la espalda a Dios. Dios le dice, no comas porque vas a morir. Satanás le dice, comé, no va a pasar nada. ¿Y qué hace Eva? Desobedece a Dios. Obedece a Satanás, le da la espalda a Dios. Viene Adán, ¿qué has hecho, mujer? Y Adán tiene que elegir entre quién. Entre Dios y Eva. Y obedece a Eva. Le da la espalda a Dios. ¿Y qué hace Dios? No te preocupes.
de ti, Eva, va a nacer quien elimine este mal para siempre. De ti va a nacer quien nos salve, a pesar de que me hayan dado la espalda. A pesar que tomaste una decisión incorrecta, a pesar de las consecuencias que esto va a traer. Hay una nueva oportunidad. Y yo leo Juan 3:16 y no me emociona. Ante este evento. Entonces Satanás, que sabe que lo van a destruir, dice, no, tengo que impedir esto. ¿Y contra quién va? Contra la descendencia. ¿Y quién muere primero? Abel. Tienta a Caín, lo mata Abel, porque de ahí viene la descendencia. Y después va contra Abraham, y va contra Isaac, va contra Jacob, y va contra el pueblo hebreo. Y los tienta permanentemente. Y les hace la vida complicada. ¿Y qué hace Dios? Dios lo toma a Moisés y le dice, construye un santuario. Igual que está en el cielo. Con este material, con estas medidas. Y 2 servicios en el día. Y cada persona pecadora va a venir con un cordero que no hizo nada, absolutamente nada. Y lo va a traer y va a decir, acá están mis pecados puestos sobre este cordero, sacrifíquenlo. Y un montón de rituales más que explican claramente el plan de salvación y la vida del cristiano. Lo que dice Juan 3:16. Y Dios les presenta el santuario para que todos los días de su vida lo realicen, para que comprendan que Dios está ahí, a pesar de las tentaciones, a pesar de las malas decisiones, con su pueblo, diciéndole, mi único hijo va a ser sacrificado como este cordero, para que no sufras porque te amo. Y vino Jesús. Y no lo reconocieron. Qué terrible historia. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque fueron tibios. Porque no se emocionaban con el amor de Dios. Porque se abrazaron a los rituales, a las costumbres. ¿Y el amor de Dios? No los emocionó más. No estuvo más en sus vidas. Sin embargo, el pueblo iba a la iglesia, guardaba el sábado y hacían todos los rituales. Sí, lo hacían. Pero eran tibios. No reconocieron a Cristo. La pregunta es, ¿qué tan diferente soy yo de ellos? Si no me emociono con esta historia. Juan 3:16 es esta historia. Resumida, pero es esta historia. La historia de la salvación, la redención, del amor de Cristo por cada uno de nosotros, aunque no lo aceptemos, aunque le demos la espalda. Y a diferencia de nosotros, cuando hablamos varias veces con una persona y ya no nos escucha, bueno, él sigue. Por una eternidad ha estado buscándonos. Desde el comienzo hasta hoy nos sigue buscando. Y Apocalipsis, en el mensaje a la séptima iglesia, a la Odisea, a la actual, nos dice que somos tibios. Es claro con eso. No es una apreciación mía de que no nos emocionamos. Lo pueden ver ustedes todos los días. Lo podemos ver en nuestra vida.
Seamos honestos con nosotros. Y Dios lo dice, ¿no? Como si fuera poco. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Nos pasa por la cabeza Jesús y muchos más. Yo elegí esta mañana, Dios lo habrá puesto, por supuesto, un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir, cuando yo entré a la iglesia, dije, mira vos, un campeón esta persona, las cosas que hacía. Y Dios lo perdonaba. Mira vos todo lo que hacía. Y veía las cosas malas que hacía. Y Dios lo perdonaba. Y dije, qué bárbaro. No estaba entendiendo lo que estaba pasando. Yo estaba viendo algo que no tengo que ver. Estaba viendo que hacía cosas malas y Dios lo perdonaba. Qué bueno. Pero la Biblia no nos enseña eso. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Primera de Samuel. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Primera de Samuel 17, 34 en adelante. ¿Qué pasaba allí? Estaban enfrentados dos ejércitos. Los filisteos y el ejército de Dios. ¿Quién gobernaba ahí? Saúl. Y estaban ahí que no peleaban y de repente había una tradición o costumbre que el mejor soldado de un ejército peleara con el mejor soldado del otro para que no haya tanto derramamiento de sangre. Y aparece Goliat, casi 3 metros, insultando y provocando al ejército. Imagínense el ejército, fácil 1 metro más alto que ellos. Tienen que haber estado todos con la cabeza agacha, muertos de miedo. ¿Quién va a pelear con él? Imagínense a Saúl, sabiendo que el que mandara iba a perder. ¿Qué significaba eso? La esclavitud de Saúl. Ellos iban a ser todos sometidos. Como era así, era así. El reinado que ganaba sometía a los otros. Y aparece David, un pastor. ¿Qué es lo que dice David? Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que Jehová sea contigo. Imagínense cuando David le dijo a Saúl: yo voy a ir. Ya Saúl tenía miedo que alguno de sus soldados fuera. Cuando ve a David, un pastor de ovejas, flaquito, joven, yo voy a ir. Que cuando le puso la armadura que pesaba 60 kilos, David dijo: ¿cómo voy a ir con esto si no me puedo mover? Saúl, cuando ve a David, tiene que haber pensado: bueno, no queda más remedio que ser esclavo. ¿Y qué le dice David? Yo estaba solo en el campo, cuidando las ovejas, solo. Y vino un león, vino un oso,
y me quitó una de mis ovejas. Y yo salí y se la quité de la boca. Y cuando se volvió, le abrí la boca y la rajé. Eso está diciendo. Y lo maté. ¿Y saben por qué lo hice? ¿Saben por qué lo hice, rey? Porque Dios me dio la victoria. Yo no estuve nunca solo. Dios estuvo conmigo y peleé contra él. ¿Qué le decía David? Yo no puedo vencer a un león o a un oso. Dios me dio la victoria y también me da la victoria contra este de 3 metros. Porque Él es el que hace la tarea. Yo cuido las ovejas nada más. Y Él me cuida a mí. Y convenció a Saúl. Ve con Dios. David era un ejemplo a seguir. Yo sé que muchos de ustedes pensarán, bueno, pero vayamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 11. Encontramos otra historia de David. David y Betsabé. ¿Qué dice esa historia? No la vamos a leer porque es conocida por todos. David ve a Betsabé, la hace traer a su dormitorio, duerme con ella, queda embarazada. El único problema que había es que Betsabé estaba casada con Urías, un soldado con rango de David peleando por David, por el reino de él. Entonces, ¿qué hace David? Que venga Urías. Tráiganlo y que duerma con su esposa. Urías viene y le dice, no, rey, ¿cómo voy a estar yo disfrutando a mi esposa si estamos en guerra? Tu vida corre peligro. Yo me voy a quedar en la puerta de tu dormitorio haciendo guardia. Pero eso no conmovió a David. ¿Y qué dijo David? Denle en esta carta al general allá en la batalla, que ponga a Urías bien al frente, bien adelante. Que vaya con los soldados más guerreros, los más fuertes. ¿A dónde? A trepar los muros, adelante. Algo le va a caer encima. Y lo va a matar. Y así fue, y lo mató. Ese es el mismo David que estaba convenciendo a Saúl. Y David es un ejemplo a seguir. A Cristo se lo conoce también por el Hijo de David. ¿Cómo es un ejemplo a seguir? Y si vamos al Salmo 23, vamos al Salmo 23, ¿y qué dice el Salmo 23? Escrito por David. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por las sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y continúa el Salmo. Ese Salmo lo escribió el mismo David, que convenció a Saúl, que traicionó a Urías. El carácter de David, hermanos, muestra claramente la gran mezcla del bien y el mal que hay dentro de nosotros. Claramente se ve la profecía de Dios que le dijo a Adán y Eva. Él va a perseguir la descendencia. Pero acá está el plan de salvación. Van a tener una nueva oportunidad. Y Satanás fue contra la descendencia, fue contra David también. ¿Y por qué David
Es un ejemplo a seguir. David no tuvo dioses ajenos. David amaba a Dios. Para David su gran pasión era Dios. David hizo muchísimas cosas para Dios. También tomó decisiones equivocadas y manchó terriblemente todo lo bueno que hacía para Dios. El problema nuestro es la tibieza. David caía porque Satanás atacaba las debilidades de David, como nos las ataca a nosotros. ¿Y cuáles son nuestras debilidades, hermano? Nuestras pasiones. Los deseos de la carne, dice la Biblia. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Lo que deseamos, como carnales que somos. ¿Y cuáles son nuestras pasiones? ¿Cuáles son las cosas que nos emocionan? Un deporte, un trabajo, un título, una profesión, tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos. Esas son tus pasiones, son mis pasiones. ¿Y está mal? No, no está mal. No está mal. Lo que está mal, que Cristo no sea tu pasión principal. Eso es lo que está mal. Y Satanás va contra esas pasiones. Y como somos tibios, como nuestra gran pasión no es Cristo, nos aferramos a esas pasiones carnales. Y Satanás las toca y nos destruye. A David le tocó una pasión. A Abraham lo tentó con una pasión. ¿Con qué lo tentó Adán? Con el hijo que le prometieron. El hijo que le prometió Dios, Satanás lo utilizó. ¿Y a quién más utilizó? A otra pasión, a su esposa, a la que amaba, que lo convenció que tuviera un hijo con su esclava. ¿Estaba en los planes de Dios? No estaba en los planes de Dios. ¿Podía el hombre tener varias mujeres en aquella época? No, las tenía sí, pero no era el plan de Dios. Abraham fue tentado con eso. El padre de la fe. Sufrió las consecuencias. Tuvo que mandar al desierto a ese hijo. Le arrancaron el corazón ahora. Adán fue tentado con una pasión. Satanás usó su esposa. La esposa de Adán le dijo, come. Y por temor a perderla, desobedeció a Dios. Satanás utiliza nuestras pasiones para engañarnos, para tentarnos. ¿Cuántas veces podemos haber violado un sábado por una pasión? ¿Cuántas veces por amor a un hijo nos equivocamos y tomamos decisiones equivocadas? Pero Dios le está diciendo a través de Juan 3:16, hay una nueva oportunidad. En Génesis le expresa el plan de salvación cuando recién pecaron, cuando recién se equivocaron. Y les dijo, hay una nueva oportunidad. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque somos tibios. ¿Cómo era David? David era espiritual. ¿Por qué era David espiritual? Porque primero estaba Dios en su vida. Entonces, cuando en Primera de Juan 1:2, ¿qué es lo que dice? Hijitos míos, no pequéis. Pero si pecas, abogado defensor tenemos. ¿Qué es lo que dice ahí Juan? Juan 3:16. Elijan lo bueno, pero Dios los entiende, porque les va a tocar lo que aman. Pero si aman primero a Dios, como dice su santa ley, cuando te equivoques, te vas a arrepentir.
Cuando David se equivoca, el profeta Natán va a hablarlo. En 2 de Samuel 12 sale el relato. Natán le dice a David, había 2 hermanos, uno tenía un montón de corderos, el otro tenía uno solo. Vino un extranjero con hambre y le dijo, ¿me puedes dar un cordero? Al que tenía mucho le dijo, no, come el cordero de mi hermano. Y comió ese cordero. Y David, apasionado, salta, ¿y qué es lo que dice? Vive Jehová, que ese hombre merece morir. ¿Y qué le dice Natán? Tú eres ese hombre. ¿Cuántas mujeres hay en el reino? Tuviste que elegir la que tenía Urías. ¿Saben cuál fue la contestación de David? Que Dios me perdone. Cuando David comprendió, cuando Dios fue a su búsqueda y le mostró el error, del cual no tenía conciencia de lo que había hecho. Porque Satanás te tienta ahí. Pero cuando vio el error, David se arrepintió. Por eso es un ejemplo a seguir. Nada más que por eso. David era espiritual, amaba a Dios, su gran pasión era el Señor. ¿Se equivocaba? Sí, claro que se equivocó. Y bien feo que se equivocó. ¿Cómo nos equivocamos nosotros? Pero la Biblia dice que Él es un ejemplo a seguir. El hijo de David. Nosotros somos tibios, somos carnales. No nos emocionamos cuando hablamos de Cristo. Se nos tendría que rajar el corazón. Tendría que explotar de emoción. Y brotar por nuestros ojos las lágrimas. A ver tanto amor que no alcanzamos a comprender. Quiero leer un versículo más con ustedes. Isaías 53, 3 al 7. Isaías 53, 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no estimado. Y lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Este es el Jesús que no nos emociona. Esto es lo que nos dice Dios cuando dice que somos tibios.
Y lo peor de toda esta historia, que vamos de mal en peor, hermano. Tomémonos un tiempo para pensar. Estamos tan ocupados con todo esto que nos rodea, que ya no tenemos tiempo. Se nos pasan los días, las semanas, los años. Y no tenemos tiempo. Estamos a un mes de llegar a la mitad del 2021. Y no tenemos tiempo todavía. Hay una historia que leí hace poquito, muy cortita. Contaba un hombre que se fue una vez a la montaña a acampar, unos días, montaña, río, praderas. Se instaló en un lugar muy bonito y vio que ahí cerquita nomás, a la vista de él, había un puesto de cabritos. Y él veía todas las mañanas que el puestero se levantaba, abría el corral y salían todos los cabritos. Y que iban comiendo y se desaparecían. Y antes de ponerse el sol, este puestero salía, silbaba fuerte. Y al ratito nomás, los corderitos empezaban a volver, los cabritos empezaban a volver. Él los esperaba con la puerta abierta del corral y allí entraban todos, cerraba y se iba a su casa. Todos los días sí, pero un día, cuando llamó a los corderitos, o los cabritos, una vez que volvieron todos, cerró la puerta y dice que el puestero no se fue a su casa, caminó rumbo por donde venían los cabritos y se desapareció. Y después de un rato, lo vio venir con un cabrito en los brazos. Abrió el corral, lo guardó y se fue a su casa. Entonces este hombre, con esa inquietud, al otro día se fue a hablar con él, después que abrió el corral. Y charlando después de un rato, se dio cuenta que este hombre, este puestero, era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Y eso llamó más su atención. Y entonces le preguntó, no sé, es que yo todos los días te veo, y un día noté que después que vinieron todos los cabritos y vos los cerraste, te fuiste. Y al rato viniste con un cabrito en tus brazos y lo guardaste. ¿Qué pasó? Y me faltaba uno, dijo él. ¿Y cómo te diste cuenta que te faltaba uno? Si vos no sabes ni leer ni escribir, no sabes contar nada. Y porque cuando vienen los cabritos los miro a la cara. Y la de él no estaba. Entonces salió a buscarlo. Cristo te mira a la cara todos los días. Y te conoce. Todos los días. Y te ofrece el plan de salvación. Y te mira a la cara porque no tiene nada que esconder. Porque te ha contado todo. Absolutamente todo. Y te mira a la cara y te dice que te ama. Y podemos ver todo lo que ha hecho. Y todo lo que hace. Y lo que va a seguir haciendo. Porque nos ama. El tema es, si yo lo puedo mirar a la cara. ¿Por qué te escondes? Le dijo Dios a Adán y Eva. Porque estoy desnudo. Tú te crees rico. Y estás desnudo, dice Dios. La vergüenza no nos permite mirarlo a la cara. Y si esto no nos pasa porque no nos emocionamos, porque somos tibios, ¿qué le contamos a la persona que le decimos que Dios lo ama? ¿Qué le estamos hablando? ¿Qué le transmitimos? ¿Los que nos contaron alguna vez? Estas historias que leímos hoy las conocen todos. Alguna vez la escucharon. No hay nada nuevo acá.
No hay nada que alguna vez no leyeron o no escucharon. Alguien les contó alguna vez. Salmo 23, la historia de David Betsabé, la historia de Goliat, la historia del pecado. Juan 3:16. Y pasan los días y no nos emocionamos. David convenció a Saúl porque le contó su experiencia. La convicción de David, contándole su experiencia, hizo que Saúl le dijo, anda, que Dios te acompañe. Le dio la bendición. Lo que lo convenció fue ver la fe en una persona. Lo que lo convenció fue que esa persona, todo lo que decía, era su vida. Todo lo que le dijo a Saúl, se lo dijo tan apasionadamente porque es lo que él vivía. David no tuvo un gran discurso, David contó lo que él vivía con Dios. Hermanos queridos, empecemos a emocionarnos. Empecemos a tener un tiempo para sentarme. Y poder leer un libro de amor. La Biblia es eso. Acá dice Dios que te ama. Y que todo lo que está escrito acá es para mostrarte que te ama. Y que tenés una oportunidad. Solamente si crees. Para que todo aquel que en él crea. Decide tomarte un tiempo cada mañana o cada tarde o un momento al día, un tiempo de calidad, para que cuando te encuentres con alguien no compartas lo que te contaron, sino como David, compartas tu experiencia. Sentarte a leer la Biblia, sentarte a orar con tu Señor. Es lo que te permite dar testimonio. El santuario muestra la mesa de los panes. El santuario muestra la mesa de los inciensos. El santuario muestra el candelabro. Los panes es estudiar la Biblia, el alimento espiritual. El incienso son las oraciones. ¿Qué es el candelabro? Te tienes que convertir en la luz del mundo. Si no tienes carga, ¿cómo vas a alumbrar? Si no tienes experiencia, ¿qué luz puedes llegar a ser? No contemos más lo que nos cuentan. Empecemos a contar nuestras experiencias. Empecemos a contar nuestra vida. Y a poder disfrutar, a pesar de que Satanás está como león rugiente, de las bendiciones de nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Muy bien, hermanos. Le damos gracias a Alejandro en esta mañana por haber compartido con nosotros de su palabra, de la palabra de Dios. Y hay una buena noticia, que el Señor nos ama. El Señor te ama, el Señor me ama. Sí, decimos amén porque Cristo nos ama, porque vino, porque entregó su vida por nosotros, porque nos llama incansablemente, minuto a minuto, todos los días de tu vida. El Señor te va a llamar. Dios quiera que podamos verlo cara a cara, regresar en las nubes de los cielos y que cada uno de nosotros podamos estar presente en ese gran día. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y para finalizar lo vamos a hacer cantando el himno número 107. Himno número 107. ¿Nos podemos poner de pie, por favor?
Oramos. Padre nuestro, Padre celestial, gracias Señor, muchas gracias, porque a pesar de nuestra tibieza, tú sigues acercándote a nosotros con palabras de amor, ofreciéndonos una nueva oportunidad. Padre, gracias te damos en esta mañana porque sigues golpeando nuestro corazón. Y queremos pedirte que lo sigas haciendo, Señor, que necesitamos reflexionar, que necesitamos cambiar y necesitamos que nos ayude, porque no tenemos la fuerza ni la capacidad para hacerlo. Ayúdanos a comprender lo débiles que somos. Ayúdanos a comprender la gran necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos a comprender que solamente tú puedes hacer el milagro en nuestras vidas. Padre eterno, llámanos cada día a estudiar tu palabra, a que podamos relacionarnos con ti y poder tener experiencias maravillosas a tu lado y compartirlas con todo aquel que nos rodea. Padre eterno, rogamos tu bendición. También rogamos que bendigas a aquellos que por otros medios nos han estado escuchando tu palabra. Que te quedes con cada uno de tus hijos, Señor, y que ahora nos acompañes a nuestro hogar a seguir disfrutando este día maravilloso que has apartado para nosotros, para compartir contigo. Padre eterno, gracias te damos. Por Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, y antes de retirarnos, recordarles que el programa de esta tarde está organizado por Ministerio del Niño, ¿sí? Así que es una buena oportunidad de juntarnos en Arca. Mis hermanos, que Dios los bendiga, los esperamos el sábado que viene, que puedan compartir un lindo sábado en compañía de nuestro Señor.